Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Solo para Mujeres. Hoy jueves 24 del mes de julio y con una noticia Muy desgarradora. Ay, sí. Y porque la verdad es que es una noticia muy triste. Un episodio más de que evidencia la fragilidad de la salud mental y qué tanto o qué poco nos podemos colocar en la posición del otro y ser empáticos. Y de manera particular planteo, no me vengan con el argumento de porque se trata de alguien con dinero. Esta posición la he asumido anteriormente cuando se ha tratado de gente que económicamente no está en la mejor posición económica y materialmente. En la noche de ayer, en la tarde-noche de ayer, asistimos a la lectura, a la información de una situación verdaderamente trágica, lamentable, por las familias que están envueltas en esto y por cómo se evidencia que nosotros seguimos teniendo una falencia considerable con relación al tema de la salud mental. Nos hace falta mucha educación, nos sigue haciendo falta mucha empatía, pero no es porque se trate de alguien que está en una clase o en un posicionamiento. O sea, para hablar de esta situación no me parece lógico, no me parece sensato que pretendamos establecer comparaciones entre clases económicas. No se trata de eso, porque en el caso particular de la esquizofrenia no determina a quién sí y a quién no. Lo que podría hacer la diferencia es quién tiene acceso a medicación y quién no. Pero habría que conocer todavía mucho más para poder entender de qué se trata esto. Por esta razón, me han solicitado que hablemos un poco de esto, y es lamentable tener que volver sobre el tema. Yo insisto, las veces que he tenido la oportunidad, las veces que tuve la oportunidad de coincidir, de ir a atender a una invitación hecha por el presidente de la República, mi tema ha sido el mismo. Mi tema ha sido la salud mental. Tuve incluso una reunión con el ministro de Educación para tratar el tema de la salud mental. La salud mental seguirá siendo la cenicienta de este país, como es la cenicienta de muchos otros países, pero en el caso de hoy hablamos particularmente de cómo sigue siendo la salud mental la gran cenicienta de República Dominicana. ¿Por qué? Porque la inversión que se puede hacer en salud mental no es tangible, no se ve, usted no puede agarrarla. Y como no se puede agarrar, yo no lo puedo ostentar, pero lo cierto es que nosotros estamos viviendo en situaciones de mucha precariedad, y hasta cierto punto, y discúlpenme, hasta cierto punto estamos viviendo en situaciones de indolencia frente al tema de la salud mental en la República Dominicana. Y si eso es a nivel de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, de Santiago, de los pueblos, municipios o provincias que tienen la mayor demografía, no quieran ustedes imaginarse lo que ocurre fuera de estos centros. Entonces, usted encuentra que recibimos noticias, a veces vemos una noticia de familiares que encadenan a su familiar o de que los encierran porque representan un peligro para ellos y para los demás. Entonces, ¿dónde está la asistencia? ¿Dónde está la ayuda? ¿Y cuál es la ayuda que podemos darle nosotros como ciudadanos? La ayuda de la empatía con los familiares. Señores, tratar, tener en la familia
a una persona con un trastorno mental, con una enfermedad mental, es una carga importantísima. Y es una carga, y drena, y agota, y en muchos casos avergüenza. Y por esa razón muchas veces se mantiene silencio o se oculta. Pero nos sigue haciendo falta sensibilidad, nos sigue haciendo falta compromiso, nos sigue haciendo falta interés, empatía, nos sigue haciendo falta que miremos hacia el tema de salud mental en República Dominicana. Hay una gran diferencia y por eso nosotros tenemos al doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, que es el médico psiquiatra nuestro médico psiquiatra de cabecera en Solo para Mujeres, para que nosotros podamos establecer diferencias entre una personalidad antisocial o un trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia. Entonces, seguimos necesitando una mirada compasiva, seguimos necesitando una mirada interesada, comprometida con el tema de salud mental de nuestro país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y tenemos tiempo diciendo que nosotros estamos en un pico elevadísimo, nosotros tenemos un tránsito que nos trastorna, nosotros tenemos una cotidianidad que nos trastorna, nosotros tenemos una hostilidad que nos está definiendo como nación, mucho más allá de la aldea afable que nosotros éramos antes. Pero hacia allá no se mira. No se mira hacia el tema de la salud mental. Hay aquí unidades de intervención psiquiátrica, hay aquí unidades, hay aquí instituciones donde vayan estos pacientes. No lo hay, no las hay. Y por eso usted los ve deambulando en las calles. Por eso usted lo ve deambulando por las calles. Y a nadie parece importarle. A nadie parece importarle. Y no vengamos con la historia de porque ustedes están reaccionando ahora porque se trata de alguien de naco. No, esta ha sido mi posición desde hace mucho tiempo con todos los casos. Y penosamente tendríamos que recurrir a revisar caso por caso de los últimos eventos que han pasado. Este joven, por declaraciones de su familia, tenía y estaba siendo tratado por un padecimiento psiquiátrico. Pero el doctor va a compartir con nosotros lo que es, sin lugar a dudas, una de las mayores dificultades, uno de los mayores obstáculos que tienen los médicos tratantes de pacientes psiquiátricos con relación a su tratamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hace falta? ¿Qué nos hace falta para que se produzca una mirada comprometida y acciones comprometidas para mirar hacia el punto de la salud mental de este país? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y esta inmisericordia de gente hablando sin saber de lo que está hablando. Y esta falta de compasión y esta necesidad de destilar tanto odio. ¿Cuál es la necesidad, señores? No sabiendo usted que donde uno compra es porque muchos venden. Hablamos con el doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, y tocamos con él precisamente el tema de la esquizofrenia y esto le preguntaba al doctor Santiago, planteaba antes de conversar con el doctor Santiago, cuál es sin duda uno de los mayores escollos que enfrentan ustedes en el tratamiento de un paciente con esta enfermedad. Hola doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas por Aló. allá. Un gusto Hola como doctor. siempre, a pesar de que los temas no siempre sean gratos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doc. ¿Te enteraste?
Bueno, te debe haber pasado Cristal cuando te contactó y Sí, pensé de inmediato en ti. En el caso de este joven de 30 años que asesinó a una de sus vecinas e hirió a 5 otras personas, incluido su padre. Tiene un diagnóstico y había sido tratado durante una década por esquizofrenia, según manifiesta su familia en un comunicado. O sea que no estamos especulando si estaba o no estaba en tratamiento. sí, cuando Cristal me comentó, revisé la publicación y respondiendo a tu pregunta, yo diría que la dificultad más grande que se nos presenta en cuanto a la esquizofrenia, bueno, que la esquizofrenia es una entidad muy compleja. Hasta la fecha se siguen postulando teorías sobre su origen y su funcionamiento. No podemos decir que ya sabemos perfectamente cómo funciona y cómo se desarrolla. Y precisamente el desconocimiento en los pacientes y familiares es lo que suele ser la complicación más grande. Yo estuve dándole vueltas a cómo explicar el tema y definitivamente una clase de neurología creo que nos dormiría y no nos aclararía mucho. Me gustaría más enfocarme en dos problemas pivotes que presentan las personas con esquizofrenia, Ujú. que serían la integración de la información y el control inhibitorio. En cuanto a la integración de la información, yo quisiera explicarlo con un ejemplo sencillo. Supongamos, Cristal, que tú hoy, cuando estabas preparando el programa, te asomas por la ventana y ves que está lloviendo. Tú ya sabes que por conocimientos previos, cuando llueve hay más tráfico, entonces tú ves el reloj y dices, mierda, voy a llegar tarde. Si llego tarde, mami me puede dar un boche. Ya ahí Ok. tú estás integrando lo que recibes de los sentidos y les das, según tus conocimientos anteriores, una interpretación o un valor, ya sea según el contexto, ya sea semántico, ya sea según el peso emocional. Tú en ese momento dices, no, yo no quiero mi boche y te apuras. Ok. Ahí entonces tienes un cambio en tu conducta. El evitar esa emoción desagradable te mueve. Tú vas rápido, ya llegaste a la estación, entonces resulta que hay un charco grandísimo. Ujú. Y digamos, tu opción más rápida es bajarte, saltar ese charco y llegar a la estación o dar una vuelta más larga para encontrar un parqueo. Como tienes prisa, tú dices, no, mejor salto el charco. Pero Ok. en ese momento te acuerdas que te fracturaste un tobillo y te acuerdas del dolor y del trabajo que pasaste y entonces tomas una decisión y dices, no, yo por más que no quiera ese boche, definitivamente no quiero una fractura. Ujú. Eso es un pensamiento probabilístico. Ujú. Ya se integra todo lo que recibiste de fuera con la información que ya tenías previamente y eso te hace tomar la decisión porque sabes que hay muchas probabilidades de resbalarse en un charco, pero que un boche no va a generar un dolor físico. Ok. Eso es una certeza que ya te da ese pensamiento. Ujú. Entonces, eh, ahí podemos ver cómo el integrar lo que recibimos de fuera con lo que recibimos también de dentro, dígase la tripa, los dolores, los pensamientos, los recuerdos, los miedos, es lo que hace que actuemos como actuamos, que Ok. actuemos como una sociedad, que seamos civilizados. Ujú. Si no relacionamos lo emocional con nuestra forma de ser, seríamos más como los animales silvestres. Ujú. Entonces, el otro punto es, o el otro problema es el control inhibitorio. 50% de la función de nuestro cerebro es tras bambalinas y es con la intención de atenuar, discriminar o apagar.
porque siempre está funcionando y siempre está recibiendo y moviendo información. Con un ejemplo tan sencillo que nuestra sensibilidad en la piel se atenúa o se le baja el volumen para que el resorte de la ropa interior no nos enloquezca todo el día. Ok. O que podamos apagarle al volumen a ruidos que nos están rodeando para poder poner atención a lo que queremos enfocarnos. Pero de la misma manera, nuestro cuerpo mantiene un tono muscular para que no andemos como un muñeco de trapo, sino que podamos estar erguidos, y eso requiere cierta contracción. Pero si no hubiese un control inhibitorio, nos estuviésemos moviendo todo el tiempo, Ok. como las personas que tienen Parkinson, para que se vayan dando una idea. Asimismo, este control inhibitorio inhibe lo interno, lo psíquico, inhibe o permite el control del enojo, permite el control de la tristeza, de la angustia y de lo que entra a la mente. Si combinamos estos dos problemas de la interpretación y la integración con ese mal control de impulsos, hablamos que es alguien que entonces empieza a tener ideas o que empieza a tener una alteración en la percepción de los estímulos externos. Ve cosas que los demás no, escucha cosas que los demás no, o empieza a pensar cosas que los demás no. Comúnmente suelen ser paranoides. Ok. O sea, me vigilan, me persiguen, me quieren hacer daño. Y si no tenemos ese pensamiento probabilístico que nos dice, volviendo al ejemplo de Cristal, Cristal tiene toda la certeza de que de un boche no va a pasar, de que tú no vas a agarrar una pistola y vas a decir, tú llegaste tarde, pum, un plomazo. Ok. Quien le falla quien le falla esa capacidad de discriminar probabilísticamente, entonces toma tan certero el boche como el plomazo. Ok, ya. Y si ya de por sí está teniendo ideas o alteraciones en su percepción de que suelen ser culturales. O sea, nosotros vemos lo que vemos en nuestra cultura, no vemos lo que ven en Suecia, no vemos lo que ven en China. Ok. Aquí en México ven a La Llorona, ven a la Virgen de Guadalupe. Entonces es muy común que se relacione lo místico con lo paranoide. Y o me están haciendo brujería o soy hijo de Dios. Pero también dentro de las alteraciones en la percepción y en la integración de esos estímulos pueden llegar a haber voces que me dicen qué hacer o que me quieren controlar. Esas son alteraciones del pensamiento. Puede ser que siento que me leen la mente, que tengo transmisión del pensamiento, que controla la mente. Incluso el trastorno de posesión va por ahí. Y esto es de lo más peligroso que se presenta en estos casos, porque suelen o pueden esas voces llegar a dar indicaciones sobre hacerse daño a uno mismo o a los demás. Exacto. Y si yo ya de por sí no puedo frenar esas ideas y tampoco le puedo integrar lo emocional, que es lo que me podría frenarme a decir, no, yo tengo la certeza de que mis familiares son mis familiares, de que no me quieren hacer daño, de que me cuidan, y entonces ese pensamiento probabilístico me dice, no tiene sentido que un ente me esté dando indicaciones a través del pensamiento. Ahí es donde viene ya la agresión, por la incapacidad de poder integrar esa información que nos dice esto no, no es probable, no es plausible. Ahora, hay una cosa, Jorge. Si quiero puntualizar, no es que se lo inventan, No, claro, claro. no es que se lo inventan, es Es que que lo existe. escuchan. Es que existe para esa mente. Sí. Sí, 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 No es precisamente. que O sea, se lo por ejemplo, inventan, no es que se lo inventan, es que existe para esa Por mente. ahí van mis... Bueno, en verdad tengo muchas preguntas, Jorge, pero voy a tratar de calmarme. Mi primera adelante, adelante. pregunta, y ya que tú pusiste un ejemplo bien dominicano, cuando una persona que
tiene esta situación mental, el cerebro hace como un switch que se apaga y tu realidad no existe y entra el switch de una gente diferente. ¿A qué me refiero? Realmente, cuando hay un brote psicótico, tu yo consciente que tiene todas esas capacidades que tú estás diciendo, se apaga, se duerme y se enciende otra realidad. Esa es una. Dos, cuando van a tener un brote de ese tipo, se da aviso. Puede ser, por ejemplo, como los migrañosos. Súbito, Los migrañosos dicen que tienen como ven un ahora y aura. eso. O es algo de repente que nadie lo está esperando, te da el brote y ya. Diablo, dos preguntas hermosísimas. No, no es otra persona, pero estamos hablando de que en este proceso de integración de lo emocional y de mis memorias y mis pensamientos, eso es lo que define mi identidad. Entonces alguien en un estado psicótico tiene una identidad endeble, que no tiene una forma clara y eso genera confusión. No es que se vuelva otra persona, pero eso pudiese generar angustia o dudas sobre quién soy. Exacto. Entonces mi sistema de valores ya no me apoya por ese fallo en mi pensamiento probabilístico, que es lo que me dice lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que puede hacerse o lo que puede pasar. No es que se vuelva otra persona, pero esa identidad, no quiero decir se fragmenta, porque eso suena como hollywoodesco, pero digamos que pierde esa cierta estructura que los que no tenemos un estado psicótico la tenemos un poquito más fija. Ok. Y, Es la otra pregunta, que si Da es súbito, señales o es de si es repente. súbito. En la segunda pregunta, bueno, no todos los episodios psicóticos son esquizofrenia. Ok. La esquizofrenia suele presentarse en la juventud, es más pronta en los hombres que en las mujeres y suelen empezar con síntomas negativos. O sea, se le dice negativo a lo que nos quita y positivo a lo que nos da. Nos quita en esa integración de lo emocional con la acción, se pierde la voluntad, se pierden las ganas de hablar, no hay sentido para interactuar. Entonces también se pierde el interés por uno mismo y se pueden llegar a ver esos casos de personas con el pelo muy largo, con las uñas muy largas, que tienen semanas sin bañarse porque ya no hay un interés. Ya O no hay lo interés. positivo que es lo agregado, las ideas delirantes, las alucinaciones y los demás fenómenos en el pensamiento. Entonces, si es esquizofrenia como tal, suele verse muy paulatinamente ese inicio en el que se va apagando, se va aislando Ok. y se va callando. Pero no En todos los casos son así. este caso, doctor, según dice el comunicado de la familia, hay una década de tratamiento para este paciente. ¿Y cuál es la situación? O sea, se puede vivir con el trastorno, se puede socializar, qué pasa con la Se medicación, cura. se revisa la medicación, no se revisa, se ajusta, no se ajusta, porque yo decía más temprano esta mañana que hay dos películas que sirven mucho para poder entender la esquizofrenia desde una perspectiva sumamente básica. Y una de esas películas se llama Palabras en las paredes del baño. ¿Qué pasa? Estos pacientes, y es uno, decía yo más temprano, que es uno de los grandes escollos que enfrentan ustedes, el hecho de que el paciente no se adhiera al tratamiento. Una, porque siente que no lo necesita, o porque ya está bien, o porque tiene unos efectos que a mí no me gustan. Entonces, usualmente lo que se recomienda es que estos pacientes sean medicados bajo
supervisión y vigilancia, que tú te cerciores de que de que se tomó el medicamento. Sin embargo, en esta película se evidenciaba cómo este joven había desarrollado estrategias para hacerle ver a la familia que se tomaba el medicamento y sin embargo nunca se lo tomaba. Ok, sí, es muy variado. Depende mucho de cada quien. En realidad no hay una manera de saber cómo va a ser la presentación hasta que vayamos viendo la evolución. Hay quienes tienen un primer episodio y desde ahí se mantiene la psicosis constante y requiere un tratamiento constante de por vida. Hay quienes lo presentan más por episodios, pero lo que nos puede modificar o mejorar la evolución es el buen apego al tratamiento. Y sí, hay quienes tienen una mayor reserva cognitiva y su inteligencia les permite funcionar o desempeñarse mejor que quizás otros que tengan ya un deterioro cognitivo y Ok. que hacen que el padecimiento sea más notorio, pero sí puede haber una persona que esté funcionando y que al mismo tiempo esté teniendo alucinaciones auditivas que le digan, mira, si tú no te matas, entonces nosotros vamos a matar a tu familia. Ujú. O si tú no haces tal cosa, el mundo se va a acabar mañana y que nadie se esté dando cuenta de lo que pasa. De ahí la importancia de los seguimientos, porque entonces nosotros, si todo se ve bien y todo suena bien y si yo me lo estoy tomando y todo va de maravilla, entonces yo te dejo que tú hables lo que tú quieras y Claro. algo saldrá. Claro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Interesante. Sí, es sumamente interesante, es sumamente interesante. Bueno, aquí hace un par de meses se habló de esta molécula que es una molécula que se pone, es una inyección que se pone mensual, creo que es, y ha dado muy buenos resultados en pacientes esquizofrénicos que pueden tener una vida relativamente normal. Creo que la tenía disponible el Gautier, pero antes de eso el doctor mencionaba la necesidad de una revisión desde una perspectiva neurológica y es como un protocolo, es una serie de pasos que hay que seguir antes de poder llegar hasta ahí. Y debe haber sido mucho lo que se ha investigado, y no solamente lo que se ha investigado, sino el error acierto para dar con la molécula que efectivamente pueda ayudar a controlar a esos pacientes. Gracias, doctor. Hay, Diga, ah, perdón, bueno, perdón. con respecto a eso, hay varios antipsicóticos de depósito Exacto, que ya tienen una utilidad demostrada y en realidad su instauración en el tratamiento no es tan complicada. ujú, Lo que se suele, o más bien la indicación es en quien no se acepta, no quiere tomarse la exacto, pastilla, exacto. o que se le hace más práctico el estarse poniendo una inyección mensual, Ujú, pero se suele iniciar con una impregnación vía oral para que se pueda valorar qué tanto se toleran los efectos secundarios y si se toleran bien, entonces se pasa ya a la inyección. ok, No hay mucho protocolo ahí. Eso en realidad se puede agilizar bastante. Y la gracias. cosa es que se haga con tiempo. Claro. Gracias, Doc. Un abrazo para ti. Gracias. ¿Mm? Gracias. No sé si queda clara la explicación. Tocamos Me quedan muchas dudas. sí, sí, Muchas es que más. es que es muy interesante. Y lo otro ¿es imputable o es inimputable? Si, recuerden ustedes que nosotros Chanel. habíamos tenido a Chanel Rosa con nosotros tocando ese tema a partir de otro caso que ocurrió, si hay imputabilidad o inimputabilidad. La demostración de la inimputabilidad no es tan fácil como podría presumirse. Sin embargo, habiendo existido previamente una condición diagnosticada y esta persona estar bajo tratamiento,
su capacidad o su capacidad para ser o no ser juzgado está sujeto a cuál es el nivel de la sanidad mental que pueda tener esta persona. ¿Cuál es el otro problema que confrontamos? Que lamentablemente, primero, nosotros no tenemos hospitales psiquiátricos. Si los tenemos, que lo desconozco, si los tenemos, son insuficientes para una estadía prolongada. Y lo otro es que ante la posibilidad de un enjuiciamiento y un proceso judicial, pues sepa usted que, como ocurre en Estados Unidos, que esas personas van a una institución, nosotros no tenemos esa institución.